Buenos días, mis estimados alumnos. Hoy vamos a tratar el tema sobre las unidades químicas de masa. Esta ciencia es la parte de la química que se encarga del estudio de la cantidad de partículas, es decir, de átomos, de moléculas, protones, electrones, neutrones, iones, etc. Además también de encargarse del estudio de las masas y volúmenes que están presentes en toda sustancia química. Aquí, en esta ciencia de las unidades químicas de masa, exclusivamente vamos a hablar acerca de la palabra mol. El mol es la unidad que indica la cantidad de una sustancia, es decir, el número de partículas que puede haber en una determinada masa. Por ejemplo, tenemos aquí la masa atómica del carbono, que equivale a 12 moles. El hidrógeno equivale a 1 mol, el oxígeno a 16 moles y el nitrógeno a 14 moles. La masa absoluta se expresa en gramos y la conversión de UMAS, es decir, de unidades de masa atómica, a gramos equivale a la inversa del número de Avogadro. ¿Cuál es ese número de Avogadro? Es 6,022 por 10 a la 23 unidades. Por ejemplo, 1 mol de calcio equivale al número de Avogadros de átomos de calcio, es decir, a un número de Avogadro. 1 mol de agua equivale a un número de Avogadro de moléculas de agua. Es decir, ya sean elementos o compuestos, ambos equivalen a 6,022 por 10 a la 23, que representa el número de Avogadros. Entre las principales masas atómicas promedio que tenemos, por ejemplo, son de los siguientes elementos. Hidrógeno, que equivale a 1, sodio, 23 UMAS, potasio, 39 UMAS, magnesio, 24 UMAS, calcio, 40 UMAS, hierro, 56 UMA, plata, 108 UMA, manganeso, 55 UMA, bromo, 80 UMA, aluminio, 27 UMA, carbono, 12 UMAS, nitrógeno, 14 UMA, fósforo, 31 UMA, oxígeno, 16 UMA, azufre, 32 UMA, cloro, 35,5 UMA, zinc, 65 UMA y flúor con 19 UMA. De este tablero es importante saber lo que corresponde a los 4 elementos básicos, que son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ahora hablaremos de 2 términos básicos, que es masa molecular y masa fórmula. La masa molecular se determina sumando las masas atómicas de los elementos que forman un compuesto covalente, es decir, compuestos en la cual se unen 2 elementos no metálicos, estructurados en moléculas, por el cual se va a multiplicar cada uno de ellos por su respectivo subíndice, teniendo en cuenta el cuadro anterior de las unidades de masa atómica. Por ejemplo, el compuesto del agua tenemos en la cual el hidrógeno yo sé que equivale a 1, de acuerdo a su peso atómico. Lo multiplicamos por el subíndice, que es 2, más el peso del oxígeno es 16 por el subíndice, que es 1. Multiplicamos y sumamos, siendo total 18 unidades de masa atómica. Siguiente compuesto, que es el ácido sulfúrico. Tenemos aquí, sé que el hidrógeno equivale a 1 por el subíndice, que es 2, más el peso del azufre, que es 32, y lo multiplicamos por el subíndice, que es 1, más el peso del oxígeno, que es 16, multiplicado por el subíndice, que es 4.
Multiplicamos y sumamos, equivale a 98 unidades de masa atómica. También nos indica hallar la masa molecular de la glucosa, que es C6H12O6, por el cual tenemos aquí, sé que el peso del carbono equivale a 12, y lo multiplicamos por el subíndice que es 6, más la masa del hidrógeno que es 1, multiplicado por el subíndice que es 12, más el peso del oxígeno que es 16, multiplicado por el subíndice que es 6. Multiplicando y sumando, en total equivale a 180 unidades de masa atómica. Cuando hablamos de masa fórmula, esta se determina sumando las masas atómicas de los elementos que forman a un compuesto iónico, es decir, un compuesto en la cual se va a unir un elemento metálico y un no metal, por el cual también multiplicaremos cada uno por su respectivo subíndice. Tenemos aquí el carbonato de calcio, por el cual vamos a hallar la masa fórmula. Sé que el peso del calcio equivale a 40 por el subíndice que es 1, más el carbono que equivale a 12 por 1 según su subíndice, más el peso del oxígeno que es 16 por el subíndice que es 3. Multiplicando y sumando equivale a 100 unidades de masa atómica. En el siguiente compuesto, por ejemplo, hallamos el peso atómico del hierro, que equivale a 56 por 2, que es su subíndice, más el peso del azufre, que es 32, multiplicado por 3, ya que el subíndice que se encuentra fuera del paréntesis multiplica a cada elemento, más el oxígeno que equivale a 16 multiplicado por los subíndices que es 3 por 4, 12. Multiplicando y sumando tenemos en total 400 unidades de masa atómica. Además también hay que tener en cuenta dos fórmulas dependiendo de los problemas que nos vayan a indicar. Por ejemplo, aquí tenemos que el número de mol va a ser igual a la masa sobre la masa molecular. Como también me pueden indicar la masa sobre la masa molecular es igual al número de moléculas sobre el número de Avogadros. Ejercicios de aplicación. Ejercicio número 1. ¿Cuántas mol de calcio hay en 240 gramos de dicho elemento? Teniendo en cuenta que la masa atómica del calcio es igual a 40 unidades de masa atómica. Muy bien, colocamos entonces un mol de calcio equivale a 40 gramos. ¿Cuántos mol de calcio equivalen a 240 gramos? Resolvemos, donde X es igual a 240 por 1 sobre 40. 240 entre 40 será igual a 6 moles. Entonces decimos que 6 moles equivalen a 240 gramos de calcio. Ejercicio número 2. Dice, determina la masa atómica de X si la masa molecular del compuesto H2XO4 es igual a 70 unidades de masa atómica. Para esto tendremos que desglosar y saber la cantidad de masa atómica de cada elemento. Teniendo en cuenta que la masa molecular de todo este compuesto equivale a peso del hidrógeno, que es 1, multiplicado por el subíndice, que es 2, más X, que es 1, más 4 del subíndice por 16, que equivale al oxígeno. Desarrollando será 70 de la masa molecular, que es igual a 2 más X más 64. Luego tendremos que 70 equivale a X más 66 y X tendrá como resultado a 4 unidades de masa atómica. Ejercicio número 3. ¿Cuántas moles se tendrán en 245 gramos de ácido fosfórico H3PO4?
sabiendo que el fósforo es igual a 31 unidades de masa atómica. Aquí realizaremos una fórmula en la cual corresponde a que el número de moles es igual a la masa sobre la masa molecular. Entonces decimos que el número de moles es igual a 245 gramos de ácido fosfórico sobre la masa molecular del H3PO4, por el cual multiplicamos el peso del hidrógeno, que es 1 por 3, más fósforo, que equivale a 31 por 1, más el oxígeno, que es 16 por 4. Multiplicamos y sumamos y equivale a 98. Este será igual a 2,5 moles. Ejercicio número 4. Determina la masa de una molécula de agua. Aquí utilizaremos otra fórmula, en la cual consiste que la masa equivale a la masa molecular, por lo cual será igual al número de moléculas sobre el número de Avogadros. Colocamos entonces que la masa X sobre la masa molecular del agua, que es H2O, es 18. Este es igual al número de moléculas, que equivale a 1, por el número de Avogadros, que es 6 por 10 a la 23. Multiplicamos, por el cual será como resultado X es igual a 3 por 10 a la menos 23 gramos. Ejercicio número 5. ¿Qué cantidad de oxígeno estará contenido en 360 gramos de ácido acético? Nos dan como datos que el peso fórmula del ácido acético, CH3COH, es igual a 60 gramos sobre moles. Entonces colocamos que el ácido acético equivale al oxígeno molecular, donde el peso fórmula será 60 gramos del ácido acético y del oxígeno molecular es 32 gramos. Entonces, 360 gramos no sabemos a cuánto de oxígeno estará contenido. Realizamos la operación donde colocamos X es igual a 360 por 32 sobre 60, dando como resultado a 192 gramos. Ejercicio número 6. Determina las masas moleculares de los siguientes compuestos, teniendo como dato que el sodio es igual a 23 unidades de masa atómica y el fósforo es igual a 31 unidades de masa atómica. Ejercicio número 1 nos indican aquí un hidróxido de sodio, por lo cual sabemos que el sodio equivale a 23 y lo multiplicamos por 1 más el oxígeno, que equivale a 16 según su masa, por 1, y el hidrógeno, su peso es 1 por 1, dando como resultado a 40 unidades de masa atómica. El siguiente compuesto multiplicamos, teniendo en cuenta que la masa del carbono es 12, por el subíndice, que es 2, más el hidrógeno, que equivale a 1, por el subíndice, que es 5, más 16 por 1, más 1 por 1, que equivale a 46 unidades de masa atómica. El siguiente compuesto, tenemos que el hidrógeno equivale a 1 por 3, más el fósforo, donde su peso es 31 por 1, más el oxígeno, que es 16 por 4. Multiplicamos y sumamos, dando como resultado a 98 unidades de masa atómica. Ejercicio número 4, tenemos aquí que el fósforo equivale a 31 por el subíndice, que es 2, más el oxígeno, que equivale a 16 por el subíndice, que equivale a 5. Multiplicamos y sumamos, dando como resultado a 142 unidades de masa atómica. Gracias.